Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutos más mientras se une todo el mundo y luego comenzaremos con la sesión. Hola a todos aquellos que se están uniendo, bienvenidos a esta sesión de Irma. Estamos encantados de que se puedan unir a nosotros desde todos los puntos del mundo. Vamos a comenzar con la presentación porque tenemos muchos puntos en el orden del día, tenemos a diferentes oradores que les van a hablar sobre la experiencia que han tenido con Irma. Así que sin más, vamos a comenzar. Mi nombre es Beth Parodi, soy asesora jefe del sector de compras con Irma, llevo en Irma unos 5 años y ahora les voy a mostrar el orden del día. Queremos empezar hablando de lo que es Irma, por qué estamos aquí, por qué existe Irma. Vamos a hablar con los diferentes sectores, el de compras, el de financiación, el sector minero y hablar de por qué es importante y por qué se creó esta norma. Antes de empezar, quiero informarles de que vamos a grabar esta sesión para que luego esté disponible para todos aquellos que se hayan inscrito. Contamos con interpretación simultánea en la parte inferior de la pantalla. Tienen un pequeño globo terráqueo y podrán seleccionar ahí el idioma que deseen para escuchar la interpretación. Y también tenemos una opción de preguntas y respuestas para que vayan escribiendo ahí sus preguntas. Al final de cada una de las secciones vamos a responder a dudas y preguntas que tengan. Pueden dirigir preguntas a JJ, por ejemplo, en la primera sección, o preguntas para Bob durante la segunda sección y así sucesivamente. Cualquier pregunta a la que no podamos responder aquí en directo, pues intentaremos responderlas tras la sesión por correo electrónico. Gracias. En IRMA siempre comenzamos con esta declaración de conformidad antimonopolio para evitar cualquier tipo de debate que pueda interpretarse como de competencia desleal, porque esta es una buena práctica para todos nuestros seminarios web. Y sin más, pues estoy encantado de presentarles a nuestro primer orador, Gina Malachi, que nos va a hablar sobre qué es la norma IRMA y por qué es tan importante. Adelante. Muchas gracias, Beth. Mi nombre es Aquina Malachi y estoy en Sudáfrica. Soy la jefa de IRMA, es decir, que soy el punto de contacto para las empresas mineras y hoy voy a introducirles, hacerles una breve presentación de lo que es IRMA. IRMA es básicamente la respuesta a una solicitud mundial de una minería más responsable. El sistema proporciona oportunidades para que las minas a escala industrial puedan medir su rendimiento y esto se puede utilizar para cualquier tipo de minerales extraídos, puede ser litio, oro, etcétera. La excepción serían los combustibles energéticos, como puede ser el uranio, el petróleo, el gas, etcétera. Las evaluaciones se realizan en las explotaciones mineras, es decir, que no se analiza lo que es la industria, lo que es la empresa minera, pero sí que es verdad que la empresa puede decidir autoevaluar o evaluar todas sus explotaciones mineras. Y lo que hacemos es animar a diferentes empresas que tengan explotaciones a diferentes niveles a que se sometan a esta norma. En la siguiente diapositiva pueden ver que la norma IRMA incluye 26 capítulos que cubren diferentes temas que se adjudican siempre a la minería a gran escala. Se pueden dividir esos 26 capítulos en 4 apartados principales. En primer lugar, sería el de integridad empresarial, la responsabilidad social, responsabilidad medioambiental
y un legado positivo. Es importante recalcar que IRMA no contiene contenido nuevo, sino que incluye muchas de las buenas prácticas que ya existían, que se basan en sistemas existentes y que las empresas mineras ya están siguiendo. Esto incluye, por ejemplo, los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y todas estas otras normativas que pueden ver en la pantalla. De hecho, muchos de estos principios forman la base de algunos de los requisitos que se incluyen en la norma IRMA. Me encanta esta diapositiva que ven ahora porque resume todo el trabajo que hacemos en IRMA. En la actualidad tenemos 80 empresas mineras en el sistema IRMA que representan a 101 explotaciones mineras. 59 de ellas están autoevaluando, 24 están realizando esa evaluación de exploración y que es un proyecto piloto y 18 de ellas están ya en el sistema de auditoría independiente. Aquí pueden ver nuestra presencia a nivel mundial. Estamos en los 6 continentes, en 30 países, con un alcance o que incluimos a más de 50 minerales. La estrategia para 2024 pretende ampliar aún más nuestra presencia en el mundo para asegurarnos de que todas las minas se comprometan a participar en este sistema y que se comprometan con la norma IRMA. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera, perdón. Gracias, Aquina. Yo ahora les quiero hablar sobre algo que van a mencionarles todos los oradores, pero creo que es lo que nos diferencia del resto de normas. Se ha hablado de que IRMA se puede aplicar en las explotaciones mineras, a diferentes industrias mineras, etcétera, pero yo quiero hablarles un poco sobre la gobernanza de nuestro sistema. Existen tres pilares principales en IRMA que explican cómo operamos, cómo trabajamos y el por qué las diferentes partes interesadas están participando, se están comprometiendo y están solicitando la norma IRMA. El primer pilar es la transparencia. El nivel de transparencia que aportamos al proceso de auditoría es muy importante. Incluimos a las partes interesadas, a las comunidades que se ven afectadas por la explotación minera. Todos participan en este proceso y este es un nivel de transparencia que es muy importante en cuanto a la debida diligencia para los inversores, los financiadores. También es importante para rendir cuentas ante la sociedad civil, para que las partes interesadas puedan utilizar nuestros informes para mantener conversaciones con las empresas mineras y el sector minero también nos ha hablado de estos informes diciendo que son muy útiles para que les sirvan como guía, sobre todo esos 26 capítulos que ha mencionado Equina. Otro pilar importante es la mejora continuada. Para los compañeros del sector minero, esto es muy importante porque no es un sistema de aprobado o suspenso, sino que lo que se obtiene al final es un informe detallado para que se piense en dónde se puede mejorar, dónde se está haciendo bien, etcétera, en lugar de simplemente decir todo está muy bien aquí o se suspende porque no se ha cumplido con los requisitos. Por lo tanto, lo bueno de IRMA es que se adentra en los detalles del cumplimiento y del rendimiento. Y otro pilar importante es la gobernanza equitativa. Hay 6 sectores que se unieron para crear esta norma, para intentar entender a las minas que están operando de manera responsable en el mundo. Y me gustaría añadir a todos estos pilares el de la paz, porque si ven aquí, cuando hablamos de gobernanza equitativa, queremos decir esto que ven aquí. Tenemos una equidad de poder entre los diferentes sectores. Es verdad que somos un sistema multisectorial, pero todos tienen el mismo poder, la misma autoridad. Todos los sectores tienen el mismo voto, el mismo poder en cualquier decisión que se tome. Es decir, que cualquier decisión que se tome
tienen que recibir un voto positivo de todos los sectores, de los 2 representantes de cada sector. Si cualquier representante de cualquiera de esos sectores dice que no, se tiene que volver a votar esa decisión. Por lo tanto, no es simplemente una consulta, sino que es, un consenso. ¿Por qué es importante esto? Pues desde el punto de vista de la sociedad civil, a menudo este sector nos habla de la importancia de la gobernanza. Es importante porque lo que hace esto es equiparar a la sociedad civil con los actores de la industria. Es decir, cuando se incluye la sociedad civil en un sistema y siente que ese sistema es creíble y que les tiene en cuenta, añade mucho valor también para otros sectores, como puede ser el de las compras y el de los inversores. Para Irma es muy importante que todos tengan el mismo número de votos, porque esto significa que todos van a participar, todos vamos a poder rendir cuentas, no solo de cara a la sociedad civil, sino que también todos rendimos cuentas, incluso el sector minero. Así que quiero recalcar que aquí pueden ver los 6 sectores y quiero recalcar, por lo tanto, que todos trabajan conjuntamente y que cuando pensamos en Irma y el personal de Irma, todos también pensamos en que estamos haciendo un trabajo, estamos proporcionando un servicio equitativo a los 6 sectores. Pero, ¿esto en qué se traduce cuando hablamos de consenso, de que cada sector vote de manera afirmativa? Pues bueno, se podría decir que si un sector quisiese utilizar el derecho de veto, podría. Pero llevamos viendo este modelo desde hace más de 10 años y no hemos visto que a menudo se utilice un veto tras otro, sino que lo que ocurre es que este modelo es muy poderoso en la práctica, es muy útil. Supongo que todos sabrán que, aunque aquí vemos 12 nombres de personas, cuando se reúnen estas 12 personas, en realidad lo que están haciendo es representar a sus sectores y por lo tanto el sector minero no está ahí simplemente en nombre de la organización, sino que va mucho más allá y lo que hace es servir a su sector. Es decir, que cuando estas 12 personas se reúnen y debaten las diferentes decisiones que tienen que tomar, saben que tienen este modelo en el que tienen que llegar a un acuerdo y que todos tienen que decir que sí. Por ejemplo, cuando estábamos intentando finalizar esta norma en 2018, había problemas en cuanto al tema del agua y de los residuos. Y en ese caso, en lugar de decir que se votase y decir vamos a dejarlo como está, el grupo decidió decir, bueno, tenemos estos 2 temas, estos 2 capítulos y tenemos que seguir avanzando. Entonces decidieron que iban a tomar un paso atrás y ver cómo podían llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los 2 de los sectores se decidieron nombrar a expertos, el de minería, por ejemplo, también, el de la sociedad civil, etcétera, y estuvieron viendo cómo se gestionaban en el agua y los residuos en sus propios contextos y luego se reunieron para intentar encontrar una solución común, que es lo que se muestra hoy en día en la norma. Por lo tanto, en el momento en el que había que votar, los representantes de cada sector ya podían votar que sí, porque ya se había hecho todo el trabajo con anterioridad. Por lo tanto, cuando hablamos de la gobernanza equitativa, eso es algo que suele solicitar la sociedad civil, pero también es muy importante para el sector minero para saber que todos tenemos el mismo poder y una única voz dentro de este sistema. Cuando hablamos de la minería y del sector de la minería, siempre se le consulta en todos los procesos de redacción de normas, de aprobación, etcétera. Y esta es otra manera en la que hemos aplicado ese principio de gobernanza equitativa. Gracias.
Muchas gracias. Pues ahora queremos explicarles cómo pueden participar en IRMA. Aquí vamos a mostrarles la manera más sencilla de participar en IRMA. Lo más fácil es utilizar la herramienta de autoevaluación. Eso antes de pasar a una auditoría pública. Les vamos a mostrar aquí un poco esa herramienta. Esta herramienta de autoevaluación es una herramienta que pueden utilizar las minas para entender mejor la norma IRMA sin tener que reconocer que están trabajando directamente con IRMA de manera pública, aunque si quieren decirlo, hacerlo público, sí que pueden. Y es una manera también de entender mejor, como decimos, cuáles son los requisitos de la norma y también las expectativas. Aquí pueden ver un ejemplo de cuál sería su parámetro, su nota, si se comparan su rendimiento a la norma IRMA. Y ahora vamos a cederle la palabra al primer panelista. Es una pregunta que nos llega siempre a Irma. Estas son 6 preguntas, de hecho, que siempre recibimos y ahora vamos a intentar responderlas a todas. Pero sin más, le voy a ceder la palabra a nuestro primer invitado, que es JJ Misner de la Tour. Y recuerden que pueden hacer sus propias preguntas en la opción de preguntas y respuestas mientras JJ nos hace su presentación. Gracias. Me parece que está silenciado, JJ. Ahora sí. Ahora, ¿me oyen todos bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Un placer para mí estar con todos ustedes. Primero me voy a presentar. Yo soy el responsable de integridad de minerales para Microsoft Devices. Y como han visto en una de las diapositivas anteriores, soy consejero del Consejo de la IRMA, representando a la industria durante los últimos años. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. La primera pregunta que se nos hace es la siguiente. ¿Por qué compran los compradores, valga la redundancia, de IRMA? Bueno, los miembros del grupo de compradores se aprovisionan de las minas que han sido evaluadas independientemente a través de la IRMA. Nosotros desde la IRMA queremos cerciorarnos de que los minerales han sido aprovisionados y minados de forma responsable. Tenemos distintos programas de aseguramiento de la calidad. Las marcas individuales, evidentemente, no pueden auditar a todas las entidades que forman parte de su cadena de suministro. Y por eso apuestan por IRMA para cerciorarse de que los materiales que forman parte de su cadena cumplen con requisitos muy rigurosos. A la hora de elegir un programa de certificación para los minerales de minería, evidentemente hay que centrarse en distintos elementos. Les explicaré más adelante los distintos parámetros que se tienen en cuenta. En primer lugar, la gente nos pregunta si la puntuación IRMA es práctica y realista. La puntuación de IRMA se basa en la mejora continua, más que en un sistema de aprobado suspenso. Es importante por dos motivos, porque reconoce que la perfección es muy difícil de lograr. Además, la certificación es un viaje y no una instantánea en un momento dado. Además, muchas veces se nos pregunta, ¿es exhaustiva la norma de IRMA? Y IRMA cubre todos los materiales minados y de esta forma reduce las duplicidades, crea eficiencias. Duplicidades y faltas de eficiencias en las que incurriríamos si tuviéramos distintas normas para los distintos minerales. Nosotros
tenemos 40 minerales de alta prioridad en la cadena de suministro. Evidentemente, no todos tenemos los recursos para auditar todos estos materiales y IRMA, bueno, pues ofrece precisamente eficiencia. Además, se me gustaría decir que IRMA está comprometida con un modelo de gobernanza equitativa en la que los distintos agentes tienen la misma voz. Las ONGs, las comunidades, los sindicatos, todos tienen la misma voz que el sector de las finanzas, de la minería. Todos los participantes gozan de la misma voz. Existe una gobernanza, por tanto, equitativa entre todas las partes. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Me he dejado algo en el tintero. Muchas veces nos pregunta, ¿es IRMA transparente e inclusiva? Creemos que la transparencia y la inclusividad es fundamental para garantizar que se oigan todas las voces. Además, es muy importante que tengamos en cuenta que IRMA promueve la credibilidad. Luego, un poquito más adelante, ahondaré en esta cuestión, la de la credibilidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un grupo de marcas que participan en el grupo de compradores de la asociación IRMA. Muchas de estas marcas están en el proceso de incorporar la IRMA como su principal norma. Una de esas marcas es Microsoft. Nosotros trabajamos con los proveedores para que los requisitos IRMA se incluyan en todos los eslabones de la cadena. No existe un requisito duro para la certificación IRMA en la cadena de suministro. Como ya he dicho, nosotros perseguimos la mejora continua. Yo creo que en los años venideros los requisitos de trazabilidad van a ir aumentando. Las marcas van a tener que comprender de principio a fin todas las fases de la cadena de suministro, todos. Nos vamos a tener que enfrentar a requisitos más estrictos en términos de trazabilidad, en términos de transparencia. Nuestros clientes también, no solo los proveedores, se van a interesar en ello y las marcas van a tener que aceptar normas que sean creíbles y aceptables no solo para ellas, sino también para todas sus partes interesadas. Así que, en definitiva, cuando pensamos en incluir las certificaciones IRMA en nuestras especificaciones de proveedores, nosotros, desde nuestra marca, creemos que, bueno, damos robustez a nuestro programa de aseguramiento de la calidad. Creemos que así podremos demostrar el aprovisionamiento responsable de nuestros materiales. Creemos que de esta forma garantizaremos una trazabilidad plena de principio a fin. Y bueno, espero haber contextualizado bien por qué IRMA es importante desde la perspectiva tanto de aguas abajo como de aguas arriba. Muchas gracias, JJ. Parece que hay una pregunta que le quieren trasladar. Mm, Un participante pregunta, mm, ¿cómo funcionará esa transacción comercial entre los compradores de IRMA y las empresas de minería? Por ejemplo, Microsoft solo va a comprar aluminio con el sello, con el aval de la IRMA, así que buscará un proveedor con certificación IRMA. El grupo de compradores trabaja en el campo de la estrategia, pero en lo que se refiere a la cadena de suministro no se adoptan conjuntamente decisiones de compra. Las decisiones de compra y las decisiones de contratación corresponden a cada una de las empresas. Aunque el grupo de compradores se reúne, esa decisión la toma individualmente cada marca, cada miembro. No sé si JJ puede contestar esta pregunta desde la perspectiva de su empresa, de Microsoft. Muchas gracias por esa aclaración, Rebeca.
Desde la perspectiva del grupo de compradores, aunque nosotros quisiéramos coordinarlo, legalmente no podemos hacerlo. Y desde la perspectiva de cómo nuestra relación con el sector de la minería es, pues he de decir que esta relación es indirecta. Creo que es la mejor forma de expresarlo. Es una relación indirecta. Nosotros tenemos relaciones directas con nuestros proveedores de Tier uno o Grupo uno, los proveedores de Grupo 2, componentes finales, y algunos proveedores de Tier 3. Pero el resto de nuestra cadena de suministro es subtier o indirecta, es decir, proveedores indirectos. En ese caso, podemos incidir o influenciar en la cadena de suministro de una o varias formas. Por ejemplo, desplegando los requisitos a través de la cadena de suministro en cascada. Hay algunos requisitos, por ejemplo, que nosotros pedimos a nuestros proveedores se los exigen a sus proveedores y así y así sucesivamente. Y luego está el modelo de requisitos mínimos, es decir, que solo aceptamos materiales que cumplen con ciertas especificaciones X, Y o Z. Pero dicho esto, como ya he dicho, la trazabilidad cada vez va a ser más importante en la cadena de suministro y quizás estas relaciones en el futuro no cambian a nivel de umbrales, pero sí a nivel de implicación o de engagement. Yo sí que creo que existe el potencial no para coordinar decisiones de compra, eso no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer como industria o como industrias es fijar expectativas claras en torno a lo que van a ser los requisitos mínimos para el abastecimiento de materiales. Y esto es algo que hacemos para distintos requisitos de seguridad que son regulatorios, también para los reglamentos de cumplimiento medioambiental, que son de naturaleza obligatoria. No es algo nuevo y creo que posiblemente en el futuro nos encaminemos en esta dirección. Va a ser menos directo, pero más amplio. Muchas gracias, JJ. Vamos a hacerle la palabra al siguiente ponente de Irma, Bob Walker. Nos va a hablar desde la perspectiva de finanzas. Nos va a hablar de la importancia de la IRMA y por favor no duden en trasladar sus preguntas y las abordaremos más adelante. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias a vosotros. Soy Bob Walter. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de dónde se encuentren. Qué placer estar aquí con todos ustedes para hablar de finanzas e inversión. Yo tengo una carrera de más de 30 años en el sector de las finanzas responsables y casi he estado en el inicio o el mismo de la concepción de la inversión responsable. He participado en think tanks, en centros de investigación y durante 20 años he sido inversor en Canadá, radicado en Vancouver, en la costa occidental. El mensaje fundamental que les quiero trasladar es que la norma IRMA está ya atrayendo la atracción de los inversores y lo hará incluso en mayor medida en el futuro. Yo creo que la norma IRMA impulsa también el avance de las empresas hacia una economía neutra en carbono. La IRMA se basa en normas internacionalmente ya consolidadas, perdón. Además, en la IRMA se escuchan todas las voces, eso permite reducir el número de sorpresas que van surgiendo. Además, la transparencia y la trazabilidad es algo que valoran muy, muy positivamente los inversores. Además, el modelo de gobernanza de partes interesadas y esa gobernanza equitativa de todas las partes interesadas es algo
que gusta mucho a los inversores. A los inversores, bueno, creen que es fundamental que exista una voz equitativa. Todas las entidades, todas las empresas en el sector tienen que estar bien gobernadas. Y yo creo que el modelo de la IRMA es un modelo que acogen muy positivamente los inversores. Ahora, si me lo permiten, les daré información de contexto. Nosotros trabajamos con instituciones financieras responsables que se basan en criterios ESG para identificar riesgos y oportunidades en el universo de inversiones. No sé si les suena el concepto de la inversión ESG, Environmental, Social and Governance, ambiental, social y de gobernanza. La idea es poder arrojar un beneficio sostenible para todas las partes interesadas, los empleados, los empresarios, todos los agentes, garantizando el retorno también para los accionistas. Un indicador del tamaño de la industria es el número de grupos ya presentes. Tenemos un grupo que se llama los Principios de Naciones Unidas para la Inversión Responsable, creado en el 2005, que es una red internacional de entidades financieras que trabajan conjuntamente para incorporar los criterios ESG dentro del proceso inversor. Esto incluye el uso de factores ESG para tomar decisiones de inversión, para comprar o para vender, pero también para apoyarse en la voz de los accionistas para promover la gobernanza eh, a la hora de invertir en las empresas. Ya hay 4.000 signatarias en 80 países y estamos hablando en muchísimos miles de millones de dólares en activos bajo gestión. Son cada vez más las entidades que forman parte de este sector, que incluye fondos de pensiones, banca de inversión, fondos de inversión, y todas estas entidades están presentes en esta red de inversión responsable de Naciones Unidas y promueven prácticas de inversión responsables y sostenibles. Y también tenemos empresas cotizadas y la idea es cubrir los distintos aspectos del sector, también el capital riesgo, el capital privado, los fondos de deuda pública. En definitiva, aborda todas las cuestiones, todos los ámbitos de los mercados de capitales. En cuanto a las tendencias, podemos hablar de los riesgos específicos a las distintas corporaciones. Cada vez nos estamos centrando más en los llamados riesgos sistémicos que amenazan el desempeño de las organizaciones, es decir, riesgos que afectan a sectores en su conjunto e incluso a la economía en su conjunto. Veremos un ejemplo. En el sector de la minería, un riesgo sería el que haya una comunidad en contra de que se opere una mina y de esa forma esa empresa minera quizás, bueno, pues se encuentre en verdaderos apuros si no cuenta con el apoyo de la comunidad. Vivimos en una era en la que hay muchos riesgos sistémicos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos, son todos ellos riesgos sistémicos, así como las desigualdades sociales. Esos son todos ellos riesgos sistémicos para los mercados de capitales, para las economías y para las sociedades. En respuesta a los riesgos sistémicos, los inversores están brindando soluciones sistémicas. Básicamente vemos que hay grupos de inversores que están trasladando una batería de soluciones para distintas empresas en los distintos sectores. El diálogo con las empresas es el enfoque que prefieren los inversores antes. Eh, para cuando se decidía desinvertir en una empresa pasaba mucho tiempo, pero cada vez más existe un diálogo con las empresas, se escucha la voz de los accionistas y hay también un proceso de propuesta de accionistas. Se ve cuando falla el diálogo que hay que tomar cartas en el asunto. También me gustaría hablar de la minería en Irma y después abordaré las preguntas.
En la agenda de los inversores se encuentra una transición justa y sostenible hacia una economía neutra en carbono. Los inversores han reconocido la necesidad de reducir el uso de algunos minerales y apostar por minerales que permitan potenciar o impulsar la electrificación. Los inversores están dispuestos a abordar los retos y por eso apoyan los principios globales para la empresa y los derechos humanos, los principios rectores de Naciones Unidas para la empresa y los derechos humanos. IRMA ofrece un amplio abanico de soluciones para poder invertir en el sector minero y para participar en este viaje hacia la neutralidad de carbono. Hay muchas oportunidades de cara a la electrificación y otras tecnologías. La norma IRMA es muy detallada, habla del consentimiento, de las tres partes, de derechos humanos, ofrece un modelo muy exhaustivo, aunque la puntuación IRMA no se tiene por qué traducir en desinversión, sí que se traduce en un plan de acción que, bueno, ayudará a las empresas. Con esto lo voy a dejar, si les parece, y abordaré las preguntas que trasladen los participantes. Muchísimas gracias, Po. Muy bien, estoy echando un vistazo a la lista para ver qué preguntas están específicamente relacionadas con temas financieros. Parece que no hay preguntas relacionadas con las cuestiones financieras y como tenemos tiempo, parece que sí que hay alguna pregunta relacionada con los sistemas. La primera pregunta era cuánto lleva la autoevaluación, cuánto tiempo y quién se encarga en las empresas de realizar la autoevaluación. Ofrecemos formación a las personas que se encargan de la autoevaluación y Aquina también preguntaba algo, pero y yo también quiero luego trasladar alguna cuestión, pero antes les voy a hacer la palabra. Muchas gracias, Becky. La autoevaluación la hacemos a través del sistema online que se llama Mind Measure. No hay un periodo temporal definido. Como ya ha explicado antes el compañero, la primera mina de su empresa puede hacer la autoevaluación de forma gratuita, la segunda autoevaluación ya se cobra y no hay un límite temporal. Te permite evaluarte internamente, ver dónde te encuentras a nivel de requisitos, te permite también salvar tus brechas o colmar las lagunas, te permite empezar a trabajar en las deficiencias. En definitiva, em, para cuando terminas la autoevaluación ya tienes la confianza de estar trabajando sobre esas cuestiones y incluso si los resultados que arroja la herramienta no son muy buenos, hay periodos de hasta 12 meses para implantar medidas correctores. Te puede llevar 3 meses, 6 meses, hay distintos periodos para implantar medidas correctoras. Claro, la pregunta era que quién se encarga de hacer esa autoevaluación en la empresa y si se proporciona formación para ello. Bueno, pues en la explotación minera habría que encontrar algunos recursos para ver quién puede encargarse de esa autoevaluación y bueno, eso también va a depender de una formación que pretendemos desarrollar en breve, en las que vamos a intentar explicar cómo se puede eh, preparar a las explotaciones mineras para que puedan realizar esa auditoría. Esto es algo que haremos en 2024, sin duda es una prioridad para el primer trimestre, así que esperamos que sea un recurso que esté disponible en breve. Pero de momento lo que hacemos es responder a sus preguntas, les acompañamos a lo largo del proceso formal y les vamos respondiendo a las dudas que puedan tener en cuanto a lo que hay que hacer para esa autoevaluación. Así que si en algún momento tienen alguna duda, yo estaré aquí para ayudarles. Muchas gracias, Equina. Estoy intentando recopilar todas las preguntas. Una pregunta que nos ha llegado dice que cómo se puede hacer un seguimiento de las principales empresas mineras como PHP, etcétera. Anglo, una de las principales industrias mineras, nos va a hablar hoy, así que tal vez ellos nos puedan decir algo más.
pero muchas empresas mineras se están comprometiendo a las auditorías. Son empresas que tienen diferentes explotaciones mineras y, como digo, hoy también nos van a hablar del sector minero, pero sin duda creo que es una pregunta a la que hay que responder de manera clara. Diría que muchas de las principales empresas mineras ya son conscientes de IRMA, están aprendiendo información sobre IRMA y sin duda estamos en conversación con diferentes empresas, no quiero nombrar a ninguna, pero es importante saber que nuestra herramienta de autoevaluación es gratuita para cualquier empresa minera y de cualquier tamaño, para que empiecen a entender la norma IRMA. Y sin duda estamos viendo cómo empresas de todos los tamaños están participando en esa autoevaluación para entender mejor IRMA. Creo que es la mejor respuesta que puedo dar a esa pregunta. Beth, vuelvo a hacerte la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestros socios del sector minero directamente. Vamos a escuchar a tres compañeros de ese sector. Empezaremos con Anglo American, John Samuel. Luego también escucharemos a Javier Silva y Ellen McCambie para que nos hablen de sus experiencias. Algunas de las presentaciones van a ser en español, así que si necesitan interpretación a cualquiera de los otros idiomas, no olviden activar la opción de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Así que ahora me gustaría hacerle la palabra a Sara y John para que nos hablen de la experiencia de Anglo. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Sara va a ser la que haga la presentación porque es la que más información tiene, pero quiero informarles un poco sobre por qué Anglo American decidió participar en este sistema de IRMA. Por supuesto, empezamos por el interés de nuestros clientes que querían conocer el origen de los minerales y saber qué es lo que estaba ocurriendo a nivel de la explotación minera. Así que, como ese era un tema recurrente, decidimos unirnos a IRMA y luego también porque muchos de nuestros empleados tenían que responder a las dudas de nuestros clientes y, por lo tanto, era importante que todos contasen con esa información. Sí que es verdad que temíamos que eh, esto hiciese que tomásemos un enfoque menos holístico en el que incluyésemos a todos los actores, clientes, proveedores, etcétera, inversores también, pero bueno, el sector minero aparece en las noticias por razones bastante negativas, entonces decidimos que era importante tener en cuenta ese tema de la minería responsable y queríamos no solo responder a lo que estaba apareciendo en los medios, sino que también queríamos tener en cuenta. Además, la minería está relacionada con el acceso a las tierras, el desarrollo de nuevos proyectos. Así que cuando íbamos a adquirir algún nuevo proyecto, íbamos a empezar algún proyecto en un lugar nuevo, era importante que todas las partes interesadas estuviesen al tanto de todo, pero como no siempre es el caso, queríamos tener una norma de múltiples partes interesadas que pudiese comprometerse con lo que estábamos intentando desarrollar. Y bueno, pues toda esa presión nos estaba llevando a centrarnos en diferentes normas, en diferentes puntos del mundo, con diferentes contextos, con diferentes problemas. Y bueno, pues un negocio con diferentes intereses en diferentes lugares del mundo, pues era muy complejo. Y por ello decidimos que si teníamos que dar el paso, que era mejor hacerlo de una manera integrada, coordinada y decidimos que era mejor hacerlo única vez al mejor nivel que muchas veces a menor nivel. Y pensamos que será el enfoque adecuado, que iba a simplificar todo el proceso. Y en 2018 decidimos que queríamos que todas nuestras explotaciones mineras cumpliesen con las mismas normas
estuviesen al mismo nivel. Y sin duda el trabajo que hemos hecho hasta ahora nos ha proporcionado con toda la información necesaria para poder cumplir con ese objetivo. Han escuchado hablar a uno de nuestros clientes y, de hecho, ese cliente se puso en contacto con nosotros para ver si se podían asociar con nosotros para producir un producto en concreto. Así que eso, por supuesto, es muy positivo para nosotros a largo plazo. Ahora le voy a ceder la palabra a Sara para que hable del impacto que ha tenido Irma en nuestros procesos y también explicar un poco el trabajo que hacemos en cuanto a datos sociales, medioambientales y de gobernanza. Muchas gracias, John. Soy Sara Macumbe, encargada del programa en Anglo American. Hasta la fecha hemos completado 2 auditorías a nivel 2 de IRMA. Algunas son a nivel empresarial, otras son de explotaciones mineras. Y lo que queremos básicamente es mejor nuestras operaciones. Para responder a cómo las auditorías de IRMA han mejorado los rendimientos de Anglo American, bueno, pues como empresa minera tenemos nuestras propias normas e intentamos que esas normas cumplan con las buenas prácticas y esperamos tener un nivel mundial excelente. Sin embargo, a nivel de terreno, el nivel no siempre es tan bueno como esperamos. Por ello, a través de las auditorías de IRMA, obtenemos resultados y visiones independientes. Además, así también podemos involucrar a partes interesadas, como puede ser la comunidad, de los gobiernos locales, incluso clientes, para saber lo que opinan sobre nuestro rendimiento, nuestros estándares y a partir de ahí podemos saber más sobre las operaciones y cómo podemos mejorar. Por ejemplo, así hemos podido mejorar en cuanto a la gestión de agua. En la norma IRMA se pretende que sean una gestión adaptativa y hemos visto que en algunas ocasiones no estábamos cumpliendo exactamente con esa norma y por lo tanto hemos podido adaptarnos un poco para mejorar la gestión del agua, la gestión y la planificación es otro ámbito en el que hemos querido mejorar y queremos asegurarnos de que los objetivos que tenemos pasan a ser una realidad. También nos centramos mucho en el tema de la salud y la seguridad de nuestros empleados. Esto tal vez es algo con lo que no habíamos cumplido de manera continuada y por ello estamos aquí para aprender y recibir comentarios. Y luego también hemos introducido medidas para involucrar a todas las partes interesadas en todas nuestras operaciones. En ocasiones esto tiene que ver con los contextos locales, la cultura local, y es verdad que esto va a llevar tiempo, lleva tiempo recibir comentarios sobre los informes, pero esto nos va a ayudar a poder mejorar. Así que, por lo tanto, todos estos temas son temas diferentes y dependen de los contextos, varían de una explotación minera a otra, pero como digo, dependen, por ejemplo, de los equipos de liderazgo, de los contextos de las explotaciones mineras, etcétera. Pero, como se ha dicho anteriormente, IRMA se centra en cada explotación minera, no solo en la industria minera o la empresa de minería. Entonces, esto nos ha ayudado para dentro de Anglo American mejorar a nivel de cada explotación minera. En cuanto a cómo las auditorías pueden ayudar a otras auditorías que se hacen en Anglo American, creo que esta pregunta es clave, porque muchas operaciones se enfrentan a una gran carga de auditorías, diferentes eh, direcciones, tenemos que auditar diferentes procesos, también tenemos que cumplir con otras normas externas, como ha dicho John. Por lo tanto, en cuanto a la
norma Irma hemos visto que es exhaustiva, entonces supone una base para poder luego someternos a otras auditorías, sobre todo algunos que tienen unos protocolos más estrictos. Por lo tanto, esta norma Irma es el punto de partida para nosotros. Si ahora dejamos de lado las auditorías, también queremos aprender de una explotación minera y luego poder aplicar esos aprendizajes en otras explotaciones mineras para que continuamente podamos mejorar a nivel de toda la empresa. Es decir, que no solo queremos localizar una solución a una única explotación minera, sino que queremos poder luego ampliar eso a todas las explotaciones que tenemos. Y creo que esto es algo a lo que nos ayuda, Irma. John, hay otra pregunta, es que si es imposible conseguir Irma. Yo la verdad es que no tengo ni idea, así que me gustaría saber qué opinas. Como ha dicho Sara, ya nos han auditado en diferentes explotaciones mineras, tenemos resultados públicos y la verdad es que estamos convencidos de que podemos cumplir con la norma. No sé si se podrá cumplir con los requisitos al 100%, porque habría que hacerlo perfectamente en todos los requisitos, pero no sé, nos preguntamos en ese caso si es la mejor manera de invertir nuestros recursos, porque esto lleva mucho tiempo, una gran inversión. Pero sí que estamos convencidos de que conseguir al menos el IRMA 50 o 75 es posible, eso es factible y según la experiencia que tenemos y las de otras empresas, demuestra precisamente eso. Y como ha dicho JJ, se trata de continuar mejorando. Irma, la verdad es que es bastante fácil de cumplir en comparación con otras normas. Si uno empieza en una situación muy negativa, creo que Irma es un sistema en el que va a poder avanzarse y creo que es algo que van a tener en cuenta y valorar los clientes, incluso si no se llega al primer puesto del podio, si no llega a una nota de IRMA 50 o 75 desde el principio, pues bueno, por lo menos se va a poder apreciar la mejora realizada y creo que sin duda merece la pena en cuanto al reconocimiento de los clientes y además, una vez que el sector financiero vea los resultados, entienda esos resultados y lo que significan, creo que va a ser información muy útil para los inversores. Muchas gracias a los dos, a John, a Sara. Ha sido muy útil escucharles. Ahora vamos a responder a preguntas que nos han llegado. En primer lugar, os dan las gracias por ser tan transparentes, tan honestos. Y en cuanto a la evaluación de Irma, pregunta si ha ayudado a la empresa a mejorar su licencia para mejorar a través de esas mejoras que se han introducido, los resultados que se obtuvieron. O sea, ¿creen que esa actividad, ese ejercicio de auditoría ha ayudado a conseguir esa licencia para operar? Bueno, pues depende si quiere decir a nivel local o de grupo. A nivel de grupo, en nuestra voluntad para involucrar a todas las partes interesadas ha tenido un efecto positivo. En Anglo American, por ejemplo, hicimos un proyecto en el Reino Unido en marzo de 2020, hace ya más de 3 años, y la verdad es que el tema de la minería no tiene una buena historia, no tiene una historia muy positiva en el Reino Unido. La sede, estaba en Londres, pero nunca nos habíamos encargado de explotaciones mineras importantes en el Reino Unido. Y las personas estaban analizando diferentes compromisos que habíamos adquirido y Irma era uno de ellos. Y por lo tanto, la gente estaba ya era muy consciente de las expectativas, de que había que involucrar a las partes interesadas y entonces pudimos responder a esas expectativas y por lo tanto creemos que vamos por el buen camino. Además, creemos que ahorra tiempo y dinero a la hora de involucrar a diferentes partes interesadas que en ocasiones continúan con nosotros, en otras ocasiones ya no están. Pero creo que por lo menos es una norma que a largo plazo tiene sentido.
Muchas gracias, John. Bueno, pues le voy a ceder la palabra a Beth. Muchas gracias a los dos por compartir sus experiencias, por responder a esas preguntas. Ahora vamos a pasar a escuchar a Javier Silva de SQM, que acaba de publicar ese primer informe de auditoría y nos gustaría que compartiese con nosotros la experiencia de SQM en cuanto a las auditorías de Irma. Adelante, Javier. Hola a todos y a todas. Disculpen, voy a hablar en español para ser más directo con mis mensajes. Y bueno, sí, nosotros después de un largo proceso en SQM, fueron alrededor de 3 años desde que tomamos la decisión, iniciamos el proceso de autoevaluación y cerramos este proceso con el resultado donde alcanzamos el nivel IRMA 75 y se hizo público todo este trabajo. Me había perdido la cámara, perdón. Me acabo de dar cuenta. Ahí sí. Eh, Hicimos público todo este trabajo del equipo completo, tanto nosotros como área de sostenibilidad, relacionamiento comunitario, la área de medio ambiente, operaciones, mantenciones, hidrogeología. Finalmente es un estándar que lo que hace es dar una línea de trabajo a las compañías como nosotros que tienen la aspiración de ser al año 2025 reconocidas como una marca sostenible. Esa es una aspiración que definimos el año 2020 como SQM, en línea con lo que esperaban y la escucha que tuvimos de nuestros distintos stakeholders, desde comunidades indígenas, desde organismos nacionales, clientes, la industria, y lo vimos posible y nos fuimos hacia esa meta partiendo el año 2020 y ahora el año 2023 estamos viendo los resultados de ese trabajo, que es solo un primer paso. Como bien se ha dicho anteriormente con Anglo y las presentaciones anteriores, esto no es una guía de mejora continua. Es una apertura de transparencia sobre lo que hemos estado haciendo, lo bueno y lo malo, lo que nos falta por trabajar, pero es fundamental para alcanzar un nivel de confianza o iniciar un trabajo de confianza con tus públicos locales, sobre todo. Hemos hecho un proceso que es desafiante, pero que para nosotros siempre ha sido satisfactorio, en el sentido de que vemos que gracias a un estándar como IRMA podemos movilizar a la organización, sobre todo en las empresas en que el área de sostenibilidad son de alguna forma transversales, que tenemos un rol de movilizar, de hacer que las cosas pasen, pero sí nosotros hacerlas directamente. El tener una guía, un estándar que nos respalde en el sentido de que esto es lo que se espera de nosotros, nos da herramientas para empujar, para hacer posible estos cambios. En ese sentido, hemos avanzado en lo que es huella de carbono, en el relacionamiento con nuestras comunidades, apoyo en los planes de emergencia. Nos da un nivel de entendimiento, por ejemplo, de lo que esperan las comunidades de nosotros mismas. El estándar habla de tener esta lectura. Nosotros hicimos el proceso ya de diligencia en derechos humanos con nuestros trabajadores, contratistas y las comunidades indígenas. Entonces, tener esto, que puede ser un poco contradictorio para algunas personas dentro de la organización, pero nosotros con la convicción de que esto es necesario, nos da esta lectura y esta hoja de ruta para ir a seguir mejorando y con la visión siempre en el largo plazo. La sostenibilidad yo la veo desde un punto de vista largo, un punto de vista que no puedo solamente ver el tiempo que va a involucrar ahora en el corto plazo o el mayor gasto que puede incurrir, sino que esto es finalmente para poder tú mantener una operación sana en el largo plazo. En Chile estamos en una situación en que nosotros también tenemos que ir mostrando que somos una opción sostenible para continuar con la operación en el Salar de Atacama. Por lo tanto, estar en IRMA era algo que lo veíamos bastante directo desde esta señal de mostrar que somos uno de los operadores más sostenibles y también a las mismas comunidades de que tener una publicación con todo lo que estamos haciendo también ayuda a mejorar esta relación. Si ahora me enfoco en cómo
que hemos ganado con realizar este proceso, para mí es la transparencia, es ver reflejado en un documento público, abierto a los distintos stakeholders, qué es lo que estamos haciendo y qué planes tenemos para ir mejorando. Nosotros ya veníamos en esta línea desde el año 2006 publicando nuestro reporte de sostenibilidad bajo estándar GRI, después fuimos a SASB, pero sabíamos que nos faltaba. Entonces, lo primero fue hacer este trabajo o al unirnos a IRMA, tomar la decisión de hacer la autoevaluación y participar en la auditoría en terreno, la auditoría en escritorio, pero ya al ver los resultados y ver qué nivel alcanzamos, fue una inyección de energía y una convicción que ayuda también a la organización a involucrarse más activamente en la sostenibilidad. Los llena de orgullo saber que alcanzaron este nivel y es muy impresionante el ambiente que se genera en la misma operación. Como recuerdan, IRMA es sitio específico, nosotros hicimos el proceso en la operación nuestra de litio en Salar de Atacama, por lo que todos allá ya viven el estándar IRMA. Es impresionante ver desde nosotros nos encargamos de poner los carteles, de dar mensajes, códigos QR con los avances, pero ellos ya, y lo vieron en la misma auditoría, se les preguntaba si entendían o qué significaba, y los trabajadores de todo rango ya conocían qué significaba. Entonces, es un mensaje que pues traspasa a su familia, ayuda también a generar una conciencia en las personas de que por un lado la compañía está interesada y por otro lado también ellos están generando un cambio positivo para, si lo vemos muy macro, mejorar la calidad de las personas del mundo. Eso es lo que apuntamos con el litio también, si nos vamos un poco a la génesis de esto. El litio apunta a hacer una transición energética justa, desde la descarbonización, algo muy contingente con los mensajes que hicieron en la COP28, y el litio para nosotros es fundamental, pero necesitamos más litio, pues un litio más sostenible. Y creo que si somos, junto con Normales, las primeras que estamos en este proceso, tenemos que nosotros incentivar a que el resto de las compañías también puedan sumarse. Nos hace bien a todos que como sociedad tomemos esta responsabilidad de ser un productor minero sostenible, responsable con estas comunidades y también con esta visión amplia de escuchar, de recibir el feedback de las distintas partes involucradas para seguir mejorando. Sabemos que también está en proceso de adaptación para nuestra próxima revisión en 18 meses y ya estamos alineándonos a eso mismo. No es que uno alcance un nivel y ahí queda, sino que más bien te da la guía de trabajo para mantenerlo y generar esta adhesión en toda la organización. Y por último, solo dar la señal al resto de las empresas mineras que estén dudando o estén revisando la opción de unirse o autoevaluarse en IRMA, es que se atrevan. Es desafiante, es exhaustivo, como ya dijeron, la cantidad de requisitos que tiene, pero si uno lo ve posterior a cerrar el proceso, te da una madurez y te da una tranquilidad de que lo que tú estás haciendo sí está alineado a las mejores prácticas en minería responsable. Entonces, creo que el objetivo o lo que se espere acá no es alcanzar un nivel, sino más bien es entrar en el proceso, entrar en la experiencia, ir de alguna forma para demostrar que uno realmente está comprometido y que está con la intención de seguir mejorando. No sé si hay preguntas, no alcanzo a ver si me ayuda Beth con si ha llegado algo. No, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Nos ha encantado escucharle. Alguien nos pregunta en el chat, lo voy a leer. ¿Qué es lo más importante para una auditoría de éxito en lo que se refiere a que la explotación minera esté bien preparada? ¿Cómo os habéis preparado para la auditoría y quién ha estado implicado por parte de vuestro equipo? Yo creo que lo principal es tratar de llegar a la mayor cantidad de colaboradores de la operación. Tienes que
dejar mensajes simples de cómo tú tienes que finalmente vivir el proceso de IRMA, qué es lo que a ti te corresponde hacer. Y eso lo hicimos desplegando reuniones constantes de todo mi equipo de sostenibilidad en terreno, haciendo procesos de charlas, procesos de dejar visuales dentro de la operación de qué es lo que se espera o qué es lo que espera IRMA de nosotros, qué es lo que espera el mundo finalmente de nosotros. Y eso es internamente. Lo primero es la transparencia, comunicación, seguimiento constante de los avances que están comprometidos y desde el punto de vista de las comunidades es contar. Nosotros también tuvimos el proceso previo de contarles que estábamos haciendo esto, darle la libertad que ellos podían opinar abiertamente sobre nuestra operación, sobre la percepción de nuestra operación, y para mí también creo que fue fundamental el proceso de diligencia en derechos humanos. No lo habíamos hecho, se había algún momento tratado de hacer, pero existía un cierto miedo de qué esperar o no, pero insisto, hay que atreverse. Es lo más gratificante poder escuchar porque uno aprende y frente a cosas muy sencillas se pueden cambiar en un par de semanas, pero no se habían podido hacer porque no se sabía. Entonces, para mí es el abrir la operación a que aprenda, estar presente los equipos de sostenibilidad desplegados en territorio para poder alcanzar este nivel de cumplimiento. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido súper útil conocer la experiencia de SQM en relación con la auditoría de IRMA. Tenemos otro ponente de nuestro equipo de socios de la IRMA. Tenemos a Alan Lenny de Albemarle, que se va a dirigir a nosotros para compartir su experiencia en la primera auditoría de la IRMA, una auditoría muy reciente, el 2023. Ellen, muchísimas gracias. Gracias, Beth. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Irma por la invitación. Durante mis primeros años en la empresa fui responsable de país en Chile. Chile, perdón, déjenme que les hable de nuestra primera experiencia con la auditoría. Nosotros en nuestra empresa nos dedicamos a la explotación del litio, investigamos la norma, la leímos con detenimiento y después de consultar distintas normas hemos comprendido que la más adecuada era la norma IRMA. Si le íbamos a dedicar el tiempo y el dinero a una norma para que nos ayudara a reducir los riesgos medioambientales y derechos humanos, pensábamos que IRMA era la norma adecuada. Bueno, pues creamos un equipo, tuvimos que contar con el apoyo evidentemente de la alta dirección. Y bueno, estamos hablando de una empresa química tradicional y al principio había cierta preocupación entre los directivos en lo que se refiere a la transparencia y tanto Javier como Anglo lo han mencionado. Pero al final la alta dirección se quedó tranquila. Les hablamos de ese periodo de 12 meses. Eso es muy importante. Una empresa, después de la auditoría inicial, tiene 12 meses para implementar mejoras y eso tranquilizó a la dirección porque comprendieron que en caso de que hubiera sorpresas durante la auditoría, pues habría tiempo para mitigarlas. Y bueno, para nosotros esto versa sobre un viaje de mejora continua, no un destino. La norma no es el destino, sino una forma de trabajar. Bueno, es verdad que nos hemos centrado mucho en solar de Atacama, por eso es muy importante, bueno, pues contar con una auditoría de un tercero, una auditoría rigurosa. Nosotros en el 2020 quisimos también certificarnos con una norma para el litio y es
un placer constatar que nuestro competidor Solar de Atacama, bueno, pues haya movido ficha tan rápidamente. También es importante destacar que nosotros nos hemos comprometido a utilizar la misma norma en todas nuestras explotaciones. Tenemos una explotación en Australia Occidental que está en el proceso. También en Carolina del Norte tenemos una explotación brownfield y la idea es utilizar esta misma norma, puesto que nos ayuda a interactuar con la comunidad, trasladarles nuestros datos medioambientales y de esta forma co-creamos. En cuanto a los grandes aprendizajes para nosotros en esta primera auditoría de la IRMA, bueno, la primera lección ha sido que cuando existe un fin, un propósito compartido, se mueven montañas, como se dice en inglés. Hemos podido desplegar esta norma de primerísimo nivel. En nuestra última reunión con los auditores, los miembros del equipo dijeron que había sido uno de los proyectos con mayor impacto en los que habían estado inmersos. Se sentían tremendamente entusiastas acerca de las mejoras que había arrojado la certificación. Así que les estamos dando un sentido de propósito compartido. Ese es el gran, bueno, la gran virtud de la norma. Y además el proceso, como ya he dicho, es más importante que el resultado. Nos embarcamos en un viaje en aras de la mejora continua. Al final, todos los responsables, el de producción, el de relaciones con la comunidad, todos comparten un fin, todos están alineados y piensan, yo con mis actividades, ¿hasta qué punto estoy teniendo un impacto en la comunidad? En definitiva, nos brinda un marco, un propósito compartido y la verdad es que ha sido un playbook, una directriz fundamental. Y ha sido fabuloso ver cómo la empresa en su conjunto se ha implicado y evidentemente tiene que haber políticas, protocolos, procedimientos a nivel corporativo que respalden también las políticas, protocolos y procedimientos a nivel local. Todas nuestras partes interesadas quieren que nosotros mitiguemos los riesgos en materia de derechos humanos y creemos que la norma IRMA es la más robusta en este sentido. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora para nosotros después de participar en la auditoría de la IRMA? Pues en primer lugar ya estamos trabajando en distintos programas de trabajo. En la web de la IRMA los pueden consultar. Tenemos entregables muy concretos, con plazos bien concretos. Y el equipo ya está centrado en lo que está por venir. Y lo que es incluso más importante es que la empresa ya tiene muchos abanderados de la IRMA, no solo el Salar, sino los consejeros y bueno, personal de la empresa en distintos roles ya está pensando en cómo utilizar la norma para avanzar, para crecer. Y nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos para demostrar qué es IRMA, cómo funciona. Y no se trata de ir marcando las casillas, sino que hemos comprendido que la norma IRMA es una senda, un camino hacia las mejores prácticas. Y estamos educando a todo tipo de entidades y otras empresas para explicarles en qué consiste la norma IRMA. Queremos dotarla de mayor visibilidad y queremos asegurarnos de que la norma también conserva su robustez en el futuro. Yo creo que uno de los rasgos distintivos de la norma IRMA es ese enfoque multiactor, multiagente. Con la norma estamos implantando mejoras, las mejoras que los sindicatos, las ONGs y todas las partes consideran más importantes. Y ya saben la expresión del canario en la mina de carbón y nosotros creemos que la norma IRMA es la norma
que en cierta forma es el canario en la mina de carbón porque es la norma que permite identificar en primer término esos problemas para abordarlos y mitigarlos. Y otra gran diferencia o rasgo distintivos de la norma IRMA es que el proceso es muy riguroso. Llegaron 5 auditores, trabajaron muchísimo, también con la comunidad. Pasaron 5 días tratando de desentrañar la naturaleza de nuestras operaciones, de conocer bien a todas las partes interesadas. No creo que haya ninguna otra norma tan rigurosa como la norma IRMA. Y creo que lo he cubierto todo, pero hay una pregunta que nos han hecho en el chat de si la norma IRMA lleva demasiado tiempo y se puede escalar. Yo creo que el trabajo de calidad es un trabajo que lleva tiempo. El diálogo, por ejemplo, con la comunidad tampoco es algo que se puede hacer de forma apresurada, lleva el tiempo que lleva y las auditorías IRMA no se pueden llevar a cabo de forma rápida. ¿Se podrán llevar a cabo de forma más eficaz o rápida? Igual sí, pero hay que entender que lleva tiempo. Es fundamental que todos entiendan que hacerlo bien lleva tiempo necesariamente. Y estoy segura de que todas las empresas que han participado en auditorías IRMA ya le han dado a la IRMA su feedback acerca de cómo mejorar el proceso. Pero yo creo que es muy importante centrarse en la escalabilidad, porque cada vez vemos que hay más minas, más explotaciones mineras que se quieren acoger a la norma IRMA y yo solo espero que no haya una larga lista de espera para recibir a los auditores. Yo espero que sea escalable y nosotros creemos que es fundamental garantizar la escalabilidad de la norma y de los auditores. Así que en términos generales, mi valoración es que ha sido una inversión, una buena inversión tanto de tiempo como de dinero, el estar alineados con la norma IRMA y considero que nos ha encaminado en la senda de la mejora continua. Muchísimas gracias, Ela. Muchísimas gracias por ese testimonio. Hemos recibido muchas preguntas sobre la participación de las comunidades y cómo conseguir que mejore su confianza. Entonces, bueno, la auditoría en ocasiones ayuda con esto, ¿no? La pregunta concreta sería cómo puede esa evaluación ayudar a mantener esa licencia social. Yo diría que en IRMA hemos hablado mucho de esto, por supuesto, pero se trata sobre todo de que estos son lugares sensibles, entonces lo que hay que hacer es ver cómo se puede aprovechar lo que se ha aprendido a través de la auditoría para apoyar a aquellos que pueden estar más preocupados sobre la extracción. Sí, la verdad es que es una pregunta muy buena. Y nosotros estamos muy en contacto con las comunidades indígenas y tenemos un acuerdo de 2010 que es válido de 2016 a 2043 y ahí hemos establecido cómo vamos a trabajar conjuntamente para asegurarnos de que las extracciones son sostenibles. Y esa es nuestra base. Lo que añadió IRMA fue valor, porque nos ayuda a pensar en cómo vamos a hacerlo. Por supuesto, tener un plan de preparación a las emergencias. El líder de la mina se preocupa mucho sobre esto y sobre las comunidades cuando desarrolla este tipo de plan de preparación ante emergencias. Pero al sentarnos, al cumplir con IRMA, IRMA nos dice que tenemos que sentarnos a hablar con las comunidades y eso tiene todo el sentido del mundo. Y Sara también lo ha mencionado, de hecho, ahora contamos con un proceso de seguimiento mucho más sólido. Por supuesto, podemos seguir en contacto a través del teléfono móvil, del WhatsApp, lo que sea, pero ahora tenemos una norma que nos ayuda a hacerlo todo y a nivel mundial podemos hacer un seguimiento, también tener en cuenta las reclamaciones que nos pueden presentar. Lo que nos ha permitido IRMA
es a pensar de manera más amplia sobre cómo nos comprometemos y involucramos a las comunidades, no solamente hablando con los líderes de cada comunidad, sino también hablando directamente con todos aquellos que viven en esa comunidad. Así que lo que me gusta de Irma es ese enfoque de múltiples partes interesadas que ha resultado en unas buenas prácticas y que una empresa es algo que una empresa tal vez no habría podido conseguir de manera independiente si no fuese por esos requisitos de la norma Irma. Muy bien, muchas gracias, Helen. Voy a intentar hacer una última pregunta, leer una última pregunta. Antes de terminar, hay una pregunta sobre algo que han mencionado todos ustedes, que es la idea de que hay muchas normas ahí fuera. Y entonces la pregunta dice, ¿cómo saben que Irma es la mejor opción? Algunos de ustedes ya han mencionado las razones por las cuales Irma es la mejor norma, pero creo que esta pregunta está dirigida directamente a JJ. ¿Cree usted que los mercados creen que esto es favorable? Y bueno, veo que Bob también está respondiendo a esta pregunta, así que, bueno, retomemos la pregunta. Hemos escuchado el sector minero sobre el valor que Irma aporta a ese sector y ahora me gustaría preguntarle a JJ que nos responda y también Bob para que nos digan de qué resultados, qué valor están viendo al final de la cadena de suministro. Sí, pues antes ya lo he mencionado. Cuando hablamos de normas y certificaciones, están los criterios sobre lo que nosotros podemos aceptar como compradores, pero sin duda esto se va a ver afectado por aquellos a los que nosotros tenemos, ante los que tenemos que responder, que son nuestros accionistas, otras partes interesadas, etcétera. Por lo tanto, nosotros al final, nuestros certificados nos exigen que cumplamos con ciertos mínimos. En cuanto a la norma IRMA, para muchos de los compradores no se trata tanto de lo que se incluye en esa norma, a pesar de que ya se ha dicho que además la norma es un conglomerado de muchas normas que ya existen. Y tampoco se trata de la legislación per se, sino que se trata más sobre cómo se implementa y se gobierna esta norma. Y eso creo que añade credibilidad y esa credibilidad, ese nivel de credibilidad es lo que buscan las partes interesadas en nuestro mundillo, digamos, es lo que esperan de nosotros. Espero que eso ayude a entender un poco mejor el por qué el sector de las compras sí que tienden a preferir la norma IRMA en lugar de otras normas y por qué intentamos incluirlas en las especificaciones de nuestros clientes y al final es porque añade una credibilidad mayor a la hora de responder ante nuestros clientes. Bob, no sé si quiere añadir algo desde el punto de vista del sector financiero. Sí, continuando con lo que he dicho antes, BlackRock, el principal inversor a nivel mundial, hizo una declaración donde decía que un inversor no conozca el mundo de la minería es un gran problema y por ello muchas instituciones de inversor prefieren esta norma. Nosotros creemos que si se cuenta con IRMA, los inversores van a poder ganar confianza y además van a obtener mucha información detallada que va a hacer que los inversores se sientan mucho más cómodos con la minería y puedan aumentar en la cantidad de capital disponible para las empresas mineras. Y creo que esta es la principal razón por la cual las
empresas mineras deberían centrarse en IRMA y contar con la norma IRMA porque sin duda es un beneficio también para los inversores. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Ha sido una gran discusión, unas presentaciones increíbles. Gracias a JJ, a Bob, a John, a Javier, a Ellen. Acabamos de llegar al final de esta sesión. Si han enviado alguna pregunta y no la hemos podido responder, vamos a intentar responderlas por correo electrónico. Sí queremos decir que IRMA está creciendo, ya se ha dicho durante esta sesión, pero ahora, gracias a que IRMA está creciendo, se ha ampliado la plantilla y estamos aquí, Edwina y yo misma, para apoyar al sector minero, sobre todo ahora que IRMA se va desarrollando. Además, decirles que contamos con unos cursos de formación para cualquier empresa. Es una breve introducción a la norma IRMA, también a todo el sistema IRMA, como ya se ha dicho. Y bueno, son unos módulos que queremos desarrollar para ayudarles en su camino y que puedan aprovechar los aprendizajes que hemos extraído de los últimos años y bueno, pues aprovechar esos aprendizajes e implementar las lecciones aprendidas. También tenemos en marcha una consulta sobre el borrador de otra norma IRMA que estamos desarrollando, así que les animamos a que participen en esa consulta, lo encontrarán en la página web de IRMA. Y sin más, le quiero dar las gracias a todos nuestros oradores por toda la información que han compartido hoy. Es increíble escucharles a todos los sectores, por lo que piensan de IRMA y gracias a todos los participantes que se han unido a nosotros. Gracias por haber estado aquí y esperamos seguir en contacto durante los próximos meses. Muchas gracias.